Bendito Padre Celestial, gracias te doy, nuestro Dios, porque me tienes frente a esta cámara como tu instrumento a través del cual tú vas a exponer tu palabra. Te pido, Dios, que me ayudes a entregarme a ti, para que yo no confíe en mí, sino para que mi confianza sea puesta solamente en ti. Y para que seas tú nuestro maestro, y para que seas tú nuestro guía, y para que, oh Espíritu Santo, tú nos hagas entender el significado de tu palabra. Y que por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, nuestra adoración sea aceptada por ti, oh Padre Santo. Gracias porque sentimos tu presencia en este hermoso lugar, en este bosque bellísimo. Oh Dios, gracias por tu misericordia. Que solamente tu nombre sea honrado y glorificado en esta hora. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano y amigo que me escuchas. Recibe un cordial saludo de vuestro servidor Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. Este día es viernes, julio 3 del año 2020. Agradezco a Dios porque me tiene junto a mi familia en este hermoso lugar, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos de América. Es un hermoso parque. Lleva por nombre Skyline Drive. Precioso. Una de las reservas naturales más importantes del mundo. Cuando veníamos conduciendo por el highway o por la autopista, conversaba con mi esposa y nuestros hijos. Si todavía hay belleza en este mundo, ¿qué habrá sido el Edén? Hemos manejado aproximadamente 100 kilómetros por la cima de esta hermosa montaña, entre bosque y bosque. Hemos visto en el camino pavos monteses, hemos visto venados, hemos visto osos, hemos visto diferentes clases de aves, con diferentes colores, precioso, hermosísimo. Estamos a una altura de 2.600 pies sobre el nivel del mar. ¡Qué impresionante lugar! Me pregunto si todavía este mundo con 6.000 años de pecado conserva cosas preciosísimas. ¿Qué habrá sido el Edén? Y me pregunto algo más. ¿Qué veremos allá en el cielo? Que la paz del Señor nos acompañe siempre. Y sigamos perseverando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a estudiar la lección que corresponde al 3 de enero de esta hermosa matutina que lleva por título Maranata, el Señor viene. Y esta lección corresponde al 3 de enero.
Y la lección se titula Cuando Jesús nació. Y comienza con la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Impresionante cómo comienza esta lectura bíblica. Dice que cuando nació Jesús en Belén. ¿Por qué en Belén? Porque Miqueas 5:2 escribió, el profeta menor Miqueas escribió, que en Belén Efrata nacería el Redentor del mundo. Y el Evangelio de San Mateo confirma que precisamente Jesús nació en Belén. Qué impresionante es la palabra de Dios. A mí me impacta. ¿Cuántos siglos antes de que naciera Jesús escribió el profeta Miqueas que Cristo nacería en Belén? Fueron muchos años. Querido hermano y amigo que me escuchas, la palabra de Dios no falla ni siquiera en un ápice. Dios había dicho en su palabra que el Redentor del mundo nacería en Belén, pues así fue, nació en Belén, alabado es su nombre. Esto nos sirve de mucho, porque sabemos que creemos en un Dios en quien podemos confiar plenamente. Nosotros estamos seguros que cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Es más, Él tiene tiempo para todo. El reloj de Dios no falla. Las promesas del ser humano fallan. Pero las promesas de nuestro Dios no fallan. Dice que cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es interesante que en los comienzos de la vida terrenal de Jesús, vinieron personas a adorarle vinieron a buscarle para adorarle del oriente. Y es muy interesante cuando leemos en las Escrituras que al final del ministerio de Cristo en esta tierra vinieron personas y eran griegos. Eso venían del lado opuesto. ¿Qué te quiere decir eso a ti y a mí en esta hora? El Señor quiere decirnos que los redimidos por su sangre expiatoria vendrán de los diferentes confines del mundo. Alabado es el Señor. No importa que tú vengas del oriente, o del occidente, o del norte, o del sur. Lo que importa es que tú y yo aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y le permitamos a que nos perdone nuestros pecados y permitamos al Espíritu Santo a que nos santifique. Y créemelo, la promesa es que llegaremos al reino de los cielos por su gracia y misericordia. Alabado es el Señor. ¿Qué idiomas hablas? Eso no tiene importancia para la corte celestial. ¿De qué color es tu piel? Tampoco. Sociológicamente existen 4 colores de piel: blanco, negro, rojo y amarillo.
Los sociólogos tienen dificultades con nosotros los latinos, porque somos una mezcla y dicen, ¿qué color son los hispanos? ¿Qué color son los latinos? Pero hay 4 colores oficiales. No importa, querido hermano y amigo que me escuchas, de qué color es tu piel o de qué punto cardinal de la tierra vienes. Lo que importa es que aceptes a Cristo, le entregues tu vida y le permitas a Cristo a que haga de ti una nueva criatura. Eso es lo que importa. ¿Qué idioma hablas? Tampoco para el cielo no tiene importancia. Lo que importa es que en tu lenguaje te comuniques con la corte celestial. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Para que todo aquel que en él crea, este creer es someterse a su voluntad. Para que todo aquel que se someta a la voluntad de Dios, la promesa es, tendrá vida eterna. Amén. Vinieron unos magos del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Escucha lo que dice la inspiración divina con relación a Mateo 2, 1 y 2. Dice así. El Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. Aquí hay algo muy importante. Dice que el Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. ¿Qué humanidad? Muchos estudiosos de la palabra de Dios se van a los extremos. Algunos ponen a Cristo como un ser humano como tú y como yo. Cuidado. Dice la mensajera del Señor, Elena G. de White, querido amigo que me escuchas, si quieres saber más de quién fue Elena G. de White y en qué consisten sus escritos, te invito a que te tomes tu tiempo y visites una iglesia adventista del séptimo día y se te va a explicar con mucho amor y voluntad. Dice la mensajera del Señor, Elena G. de White, que no vayamos a caer en el error que cuando Cristo nació era un niño común y corriente como los demás. Este es un misterio. Por lo tanto, cuando llegó a ser un adulto, tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios sí dice que nació con la naturaleza humana después del pecado, pero tengamos mucho cuidado. No lo pongamos a Cristo como un hombre como tú y como yo. Yo no me atrevo a hacerlo, allá de ti si lo haces. Tengo que ceñirme a lo que la palabra de Dios me indica que me debo de ceñir. Otros se van a otro extremo. Dicen, no, Cristo no nació con la naturaleza humana después del pecado. Nació con la naturaleza humana antes de que Adán y Eva pecaran. También eso es falso. No es el tema en esta oportunidad, pero hay suficientes evidencias en la palabra de Dios que Cristo nació con la naturaleza humana después que entró el pecado en el mundo. Ahora escucha lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El Rey de Gloria descendió. El Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad, y los ángeles, que habían sido testigos de su esplendor en las cortes celestiales, cuando era adorado por todas las huestes del cielo, se desilusionaron al descubrir que su divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación.
Yo no entiendo bien estas cosas. Yo estoy leyendo que la corte celestial se desilusionó cuando vieron al comandante celestial naciendo aquí en la tierra en un establo de animales. Y lo habían visto en la creación, lo habían visto creando. ¿Cómo es posible que después de haber creado este mundo, viene a nacer al mundo como el peor miserable? Cuán grande y profundo es el amor de Dios por ti y por mí, querido hermano y amigo que me escuchas. Dice aquí que la corte angelical se desilusionó cuando vio al comandante celestial nacer como un mendigo aquí en el mundo. ¿Sabes qué nos enseña el maestro en esta hora? La humildad. Con mucha razón él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Querido amigo que me escuchas, ¿cuántos bienes materiales tienes? ¿Muchos, pocos o nada? Déjame decirte que lo que tienes no te sirve en nada para salvarte. Si tienes mucho, pues Dios te lo da para que aprendas a ser benevolente con el pobre. Si tienes poco, también Dios te lo da para que compartas con el que tiene menos. Y si no tienes nada, Dios te da la oportunidad que tengas de aprender a ser humilde en el sentido de aceptar al que tiene. Y a que no desarrolles un carácter envidioso. La envidia es pecado. Da gracias a Dios por lo que tienes. ¿Cuántas veces podemos caer nosotros en el pecado del orgullo y la vanagloria? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos superiores a los demás? Dice aquí la palabra de Dios que la hueste angelical se sintió desilusionada cuando vio a Cristo nacer en medio de la humanidad como un mendigo. Los judíos se habían separado tanto de Dios por causa de sus malas obras que los ángeles no les podían transmitir las nuevas del advenimiento del niño redentor. Qué triste declaración. Te lo repito. Los judíos se habían separado tanto de Dios por causa de sus malas obras. Las obras son el resultado de la fe, dice el apóstol Santiago. Si las obras de ellos eran malas, entonces significa que ellos no tenían fe en la palabra de Dios. Ellos estudiaban y predicaban de la palabra de Dios, pero aquí el Señor dice que no creían en lo que estudiaban ni en lo que predicaban. Esto es peligroso. Y pienso primeramente en mí mismo. ¿Creo yo, tengo fe en lo que estudio y en lo que predico para el Señor? Note usted que por causa de su incredulidad y por causa de sus malas obras, la hueste angelical no podía trabajar con ellos. La hueste angelical no podía hacerles entender que Cristo estaba por nacer. Y cuando nació, no podían entender que Cristo había nacido, a tal extremo que lo crucificaron en la cruz del Calvario. No desarrollaron fe en el Mesías prometido. Se quedaron con la palabra escrita, se quedaron con el papel, se quedaron con la letra. Pero la letra de por sí sola es muerta.
no pusieron en práctica lo que estaban estudiando. Sabes que aquí hay un principio de vida eterna. La hueste angelical no podrá trabajar contigo ni conmigo si nuestras obras no van de acuerdo al carácter de Dios. Y reitero, las obras son el resultado de la fe. Tú y yo, por la gracia de Dios, estamos viviendo en el fin del tiempo. Quiere decir que a estas alturas de la historia de tu vida y de la mía, debemos de tener un desarrollo de fe muy alto. A estas alturas tú y yo tenemos que andar caminando con Cristo Jesús de la mano. La hueste angelical tienen que ser nuestros amigos, para que como resultado de esta estrechez con el cielo, pueda el cielo hacernos entender que Cristo está pronto a regresar. Quiere decir que si yo sigo dormido espiritualmente, es porque no estoy caminando con Cristo. Y por ende las obras no reflejan la voluntad de Dios. Mi vida, mis ejemplos, mi testimonio no son para honra y gloria de Dios. Al contrario, deshonran a nuestro Creador. Dios eligió a los sabios de Oriente para que cumplieran su voluntad. Qué tremenda lección. Quiere decir de que si yo decido no serle útil al Señor, no por eso el mensaje del Señor va a fracasar. Fracaso yo, pero la palabra de Dios no va a fracasar. La promesa es que no volverá a él vacía. Eso dice el profeta Isaías. Si Dios me busca a mí y yo le rechazo, pues Dios sigue su camino y busca a otros. Escúchame, aquí buscó a los de su pueblo y los pueblos decidieron no dejarse encontrar por él. ¿Qué hizo Dios? Se fue con los del oriente. ¿Dio su mensaje? Sí, el mensaje lo dio. El Redentor del mundo ha nacido. Y este mensaje no lo pudo dar con los dirigentes de su pueblo, pues lo dio con otros. Cristo dijo que si Él quería que las piedras hablaran, esas hablarían. Aquí lo estamos viendo. Muchas veces nos sentimos enorgullecidos en la iglesia por los privilegios que el Señor nos da. Creemos que la iglesia es nuestra y a veces caemos en el gran pecado de pensar que sin mí la iglesia no va a caminar. Falso. Contigo o sin ti, la iglesia va a caminar. No creas que eres indispensable. Dios, por tu gracia y misericordia, nos da oportunidad en esta hora para que le sirvamos. Pero Dios quiere hijos fieles, humildes y obedientes. ¿Estamos entendiendo con quiénes dio el mensaje? ¿Con quiénes sonó la trompeta Dios anunciando al mundo que el Redentor había nacido? Tuvieron que venir personas del Oriente para dar el mensaje. Esto me hace pensar a mí, a los que van a entrar al pueblo de Dios en la hora 11. Vendrán de la iglesia católica, vendrán de las iglesias evangélicas, vendrán de las iglesias protestantes y se unirán al remanente fiel para proclamar el mensaje del tercer ángel.
Hermano querido y amigo que me escuchas, estamos entendiendo que así comenzó la obra, que así como comenzó la obra va a terminar. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Qué lección te está dando a ti, a mí el Señor en esta hora? Nos está diciendo que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón. La aparición desusada de una estrella grande y brillante que nunca habían visto antes y que aparecía como una señal en los cielos atrajo su atención. ¡Wow! ¡Qué señal tan portentosa esta! Dice que se apareció una estrella grande y brillante que nunca antes habían visto. Y esa señal los hizo reflexionar y dijeron, un momento, esta señal no es una más. Esta señal nos indica algo portentoso, algo grande. Y como eran estudiosos de las profecías mesiánicas, el Espíritu Santo entró en ellos y les dio la convicción que el Mesías había nacido. Una señal. Tan solo una señal los conmovió de cabeza a pies. Los estremeció una sola señal. Te pregunto a ti, ¿cuántas señales estamos viendo tú y yo que nos dicen claramente que el Señor está por venir? ¿Cuántas señales estamos viendo? Ya estamos viendo más de una. ¿Y será que estas señales nos están estremeciendo y nos están diciendo claramente que el Señor viene? A ellos les fue suficiente una sola señal. ¿Cuántas señales necesita el Señor darte a ti y a mí para que hagamos conciencia de los tiempos que estamos viviendo? No tuvieron el privilegio de escuchar la proclamación de los ángeles de los pastores, pero el Espíritu de Dios los impulsó a buscar al visitante celestial que había venido a este mundo caído. Óigame, ¿quién los impulsó a moverse? Aquí dice la palabra inspirada, los impulsó a moverse el Espíritu Santo. Esto me dice claramente a mí, que para que el Espíritu Santo haya trabajado en ellos, es porque conocían al Espíritu Santo. Es porque conocían la voz del Espíritu Santo. Es porque vivían relacionado con el ministerio del Espíritu Santo. Eran amigos del Espíritu Santo. Estamos comprendiendo que la obra del Espíritu Santo es imprescindible en todo lo que implica el misterio de la salvación para el ser humano. Y muy poco se habla de la persona del Espíritu Santo. Y para colmo de males, algunos hablan del Espíritu Santo, pero no creen como que es la tercera persona de la deidad. Lo ponen como otra cosa, pero no como persona de la deidad. Esto es abominación ante los ojos de Dios. Tú y yo necesitamos ser conducidos por el Espíritu Santo en el fin del tiempo que estamos viviendo. Si el Espíritu Santo no toma control de nosotros como tomó en estas personas para proclamar que Cristo había nacido, si el Espíritu Santo no toma control de ti y de mí, déjame decirte, no somos nada en este mundo.
Para que este mensaje de advertencia al mundo tenga eco resonante en todo el mundo, tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo. La promesa es que la lluvia tardía viene y que los primeros aguaceros ya se están recibiendo. Ruego al Señor para que tú y yo estemos siendo recipientes en recibir las primeras gotas del Espíritu Santo. Si tú y yo nos mantenemos dirigidos por el Espíritu Santo, somos candidatos a recibir la lluvia tardía. Déjame decirte, por tu bien y por el mío, permitamos al Espíritu Santo que nos dirija, porque el Espíritu Santo va a hacer su obra. Y yo ruego al Señor para que tú y yo seamos sus instrumentos hoy y para siempre. Escuche lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Pero el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios los impulsó a buscar al visitante celestial que había venido a este mundo caído. Los sabios enderezaron su rumbo en la dirección en que la estrella parecía conducirlos. Al acercarse a la ciudad de Jerusalén, la estrella se envolvió en tinieblas y no los guió más. Escucha. Al acercarse a la ciudad de Jerusalén, la estrella se envolvió en tinieblas y no los siguió más. Dejaron de verla. ¡Qué tremenda señal! ¿Qué veían ellos? Aquí lo compara con una estrella, pero era un coro angelical que irradiaba de ellos el carácter de Jehová. La hueste angelical se encargó de dirigir físicamente a estos hijos de Dios para ir a proclamar que el Redentor del mundo había nacido. Aquí tenemos a la deidad entera y también a la hueste angelical. Todo el cielo obrando por tu salvación, y por mi salvación. Todo el cielo obrando por tu salvación y por mi salvación. Así comenzó el ministerio de Cristo y así va a terminar. Comenzó con hijos fieles y va a terminar con hijos fieles. Llegaron a la conclusión de que los judíos no podían ignorar el gran acontecimiento de la llegada del Mesías, de modo que comenzaron a inquirir al respecto en las proximidades de Jerusalén. Había que despertar a la iglesia. La iglesia no se despertó con los de adentro, el Señor la despertó con los de afuera. ¡Qué tremenda lección! ¿Te das cuenta que tú y yo no somos imprescindibles para que Dios haga su obra? Corremos peligro si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque solamente hay dos poderes en este mundo, y son, número uno, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, y número dos, el espíritu falso, el mentiroso, el engañador, es decir, el espíritu del diablo. No hay más espíritus poderosos. Solo hay dos. La pregunta es, ¿cuál espíritu nos está dirigiendo a nosotros como dirigente de esta iglesia? Yo ruego al Señor para que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Tengamos la seguridad que el Espíritu Santo nos guía, pero tengamos la seguridad con amor, con gratitud y con humildad.
para que Él siga haciendo su obra en nosotros conforme a Él le plazca, y para honra y gloria de su santo nombre. Los sabios se sorprendieron al verificar que no había un interés especial con respecto al tema de la venida del Mesías. Esta palabra sabios, en este contexto de Mateo 2, 1 y 2, magos, no quiere decir brujos, quiere decir quiere decir que eran personas académicamente muy preparados, muy estudiosos, muy pulcros, muy decentes. Ahora escucha. Cuando abandonaron Jerusalén, cuando abandonaron Jerusalén, ya no abrigaban tanta confianza y esperanza como cuando llegaron. Se maravillaban de que los judíos no tuvieran interés ni manifestaran gozo frente a la perspectiva del gran acontecimiento de la venida de Cristo. Encontraron un pueblo inerte espiritualmente. Encontraron un pueblo desmotivado espiritualmente. ¿Cómo es esto que estaban desmotivados si eran estudiosos de la palabra de Dios? La respuesta es obvia. Es porque el espíritu del diablo los tenía cegados. Querido hermano y amigo que me escuchas, roguemos al Señor para que tú y yo seamos trabajados por el poder del Espíritu Santo. Y que cada día nos enseñe más y más a aprender de nuestro Señor Jesucristo, a ser manso y humilde de corazón. Ahora escucha cómo termina este mensaje. Viene ahora una aplicación para nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Escucha, querido hermano adventista del séptimo día. Dice el Señor: las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana y están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento, que muestran que Cristo muy pronto vendrá, como los judíos con respecto a su primer advenimiento. Aquí estamos estudiando un asunto de causa a efecto. Escucha bien. Como resultado de que hoy en día las iglesias no tienen interés de estudiar las profecías. Vital. Aquí me dice el Señor a mí, una iglesia o un adventista del séptimo día que pierda interés en entender las profecías o que pierda interés en que se predique profecía, se corre un riesgo gravísimo. Está pisando el fuego y no le quema. Eso le pasó, dice el Señor en la pluma inspirada, al pueblo de Israel literal. Se desmotivaron. Querido hermano adventista del séptimo día, te dice el Señor, no yo, te dice el Señor en esta hora, no te desmotives. No hagas caso cuando te digan que eres alarmista o fanático. El diablo quiere distraerte. El diablo no quiere que entiendas o que estudies las profecías. El Espíritu Santo sí está interesado en que tú y yo estudiemos
entendamos y vivamos y predicamos las profecías. Ahora, hay que balancear todo. El mensaje de salvación incluye muchos aspectos. Todo esto tiene que ver con el tema justificación por la fe. Hay que predicar el mensaje completo. Creo que me estoy explicando. No solamente hay que concentrarse en predicar Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, Apocalipsis 13. No. Hay que concentrarse en predicar todo el Evangelio, pero dentro de todo el Evangelio están las profecías. Y San Pablo escribió: no menospreciéis las profecías. Y aquí en el cierre de la lección del día 3 de enero de la matutina, Maranata, el Señor viene, el Señor me está diciendo a mí que como adventista del séptimo día debo de tener mucho interés en estudiar y entender las profecías. Esperaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Escucha lo que esperaban ellos, Esperaban el reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Los profesos cristianos de nuestra época esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión del mundo y el gozo del milenio temporal. Qué triste declaración del cielo para ti y para mí en esta hora. Dice que muchos feligreses están ocupados en el crecimiento material, pero no en el crecimiento espiritual. Muchas iglesias y muchos dirigentes están ocupados en cómo tener más cosas materiales, en cómo lucrarse más de lo material, pero no en ocuparse más de lo espiritual. Querido hermano y amigo que me escuchas en esta hora, roguemos al Señor para que tú y yo no vayamos a caer en estos pecados. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Alabado es el Señor. Dispongámonos a ser vasos útiles en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dispongámonos a que el Espíritu Santo nos utilice como sus instrumentos para honra y gloria de su santo nombre. Dispongámonos a que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, nos enseñe a que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Solo así, y solamente así, podrá trabajar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con nosotros. Que la paz del Señor te acompañe a ti y a tu familia, y también a mí y a mi familia, en este día y por siempre. Amén, Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este mensaje. Pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a permitirte a que tú nos ayudes para someternos a tu voluntad, y que de esta manera puedas utilizarnos para honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, oh Padre, a entender los tiempos que estamos viviendo. No hay una ni dos señales, sino que muchas que nos dicen claramente que la venida de tu Hijo amado, nuestro Salvador, está muy cercana. Ayúdanos a permitirte a que tú nos prepares para encontrarnos pronto contigo y para ir a morar por tu gracia y misericordia por toda la eternidad contigo,
en la Nueva Jerusalén. Bendícenos. Sé con tus hijos que han presenciado y que están presenciando y que presenciarán este tema. Pedimos tu bendición para todos. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Un abrazo fraternal. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre. Y también a mí y a nuestros familiares. Amén, Señor. Amén.